Muchas personas pasan toda su vida defendiendo una identidad que jamás eligieron. Creen que son sus heridas, creen que son sus miedos, creen que son su historia, pero no lo son. Durante años, creí que yo era lo que me había pasado. Creí que eran mis límites, creí que eran mis carencias, creí que mi vida estaba escrita por el dolor que había conocido. Mucho antes de mis decisiones, mucho antes de mis respuestas, mucho antes de que yo entendiera quién era. Todo comenzó en el lugar donde nací. Nací dentro de una familia que, aunque imperfecta, fue perfecta para mi proceso. No porque todo fuera fácil, no porque todo fuera amor visible, sino porque ahí estaba la semilla de lo que algún día me obligaría a despertar. Llegas abierto, llegas sin miedo, llegas sin programas, pero muy pronto empiezas a absorberlo todo. Absorbes palabras, absorbes silencios, absorbes tensiones, absorbes miradas, absorbes energías que no sabes nombrar, pero que se quedan contigo. Viendo el no tener, viendo la preocupación, viendo cómo la falta se metía en la atmósfera de la casa, y sin saberlo, empecé a creer que eso era la vida. El niño no analiza, el niño interpreta, y muchas veces interpreta mal, porque cree que lo que siente a su alrededor habla también de su propio valor. Las palabras dejan marcas invisibles, a veces no golpean el cuerpo, pero golpean la identidad, y cuando una frase cae sobre un niño una y otra vez, puede acabar convirtiéndose en su voz interior. No con barrotes, no con cadenas visibles, sino con ideas repetidas, con límites aceptados, con una versión pequeña de ti mismo. Mi familia no era mi enemiga. Eran personas cargando sus propias heridas, sus propios miedos, sus propios programas inconscientes, y muchos de ellos venían de generaciones anteriores. Lo que no se sana, se transmite. Lo que no se comprende, se repite. Lo que no se cuestiona, se hereda. Y así, muchas veces, una herida vieja termina viviendo en niños que ni siquiera saben de dónde viene. No entendía teorías, no entendía psicología, no entendía patrones, solo sentía cosas que no podía explicar. El tono de voz, la energía del ambiente, lo que faltaba, lo que dolía, lo que nunca se decía. Falta de seguridad, falta de abundancia, falta de calma, falta de certeza, y cuando la falta se vuelve el idioma de tu infancia, luego cuesta mucho creer en la plenitud. Un molde donde el no poder parecía lógico, donde el miedo parecía prudencia, donde la grandeza parecía para otros, y donde conformarse parecía normal. No como una explosión, no como un gran drama visible, sino como una adaptación lenta, como una anestesia del alma. Te acostumbras, te adaptas, sobrevives, repites, y un día llamas vida a algo que en realidad era desconexión. Una chispa, una incomodidad, una sensación extraña de que tenía que existir algo más, algo verdadero, algo inmenso. Yo todavía no me había conocido, todavía no entendía mi esencia, todavía no sabía quién era, pero mi alma ya me estaba llamando en silencio. Una infancia humilde, una familia con sus luchas, días normales, momentos duros, y sin embargo, por dentro, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Era el significado que mi mente infantil empezaba a darle. El niño no dice, esto es una herida generacional. El niño dice, tal vez el problema soy yo. Porque cuando un niño empieza a dudar de su valor, empieza a reducir su luz, empieza a encogerse,
empieza a esconder partes de sí mismo. No porque el alma sea pequeña, sino porque la identidad empieza a construirse alrededor del miedo, y todo lo que se construye desde el miedo termina limitando la vida. Quizá tú también has vivido algo así. Quizá naciste dentro de una historia que tampoco era tuya. Quizá llamaste personalidad a una programación antigua. Quizá llamaste destino a una herida repetida. Y quizá por eso, este episodio no es solo mi historia. También puede ser un espejo para la tuya. Nadie me dijo, no eres tus límites, no eres estas voces, no eres estas creencias. Y como nadie lo dijo, crecí creyéndolo. Pensando ideas que no había elegido, sintiendo miedos que no había creado, reaccionando desde patrones que ni siquiera comprendía, y aún así, algo en mi interior seguía observando. Incluso cuando yo no me recordaba, algo dentro de mí sí me recordaba. Incluso cuando me perdía en el programa, mi esencia seguía viva. Empieza con una sospecha, con una incomodidad, con una pequeña fractura en la mentira, con la intuición de que la vida que estás viviendo no puede ser todo lo que eres. Solo tenía una sensación, una llamada muda, una especie de nostalgia por algo que no sabía nombrar, como si mi alma extrañara una verdad que mi mente había olvidado. Los días seguían pasando, las rutinas seguían, las limitaciones seguían, y yo iba creciendo dentro de una versión de mí que no era completa. Muchos no viven siendo quienes son, viven siendo lo que el entorno les enseñó a creer, y cuando eso ocurre desde muy temprano, la mentira puede sentirse más real que la verdad. Ya no parecen ideas, parecen realidad, parecen lógica, parecen identidad, y por eso cuestan tanto de romper. Puede quedar cubierta, puede quedar dormida, puede quedar enterrada bajo años de miedo, pero no desaparece. Solo espera el momento de volver a levantarse. No sabía que dentro de mí existía poder. No sabía que mi mente podía ser reeducada. No sabía que mis pensamientos podían ser elegidos. No sabía que algún día miraría todo esto con ojos totalmente nuevos. Pero ya estaba siendo preparado. Cada experiencia, cada herida, cada momento de pequeñez, todo estaba construyendo el terreno del despertar. En realidad, era preparación. Lo que parecía solo escasez, también era contraste. Lo que parecía solo dolor, algún día se convertiría en revelación. A veces no habla en comodidad, a veces no habla en abundancia inmediata, a veces habla dejando que sientas el vacío, para que un día busques la plenitud verdadera. Empezó con preguntas invisibles, empezó con limitaciones, empezó con un alma envuelta en capas que no le pertenecían, pero incluso ahí, la luz ya estaba presente. Porque si una identidad se aprendió, también puede desaprenderse. Si una voz limitante fue instalada, también puede ser reemplazada. Si una historia te encerró, también puedes salir de ella. Porque entonces, tu pasado deja de ser una sentencia y empieza a convertirse en material de transformación. La herida deja de ser solo dolor y empieza a volverse camino. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, quédate en este viaje, porque no se trata solo de escuchar una historia, se trata de reconocer de dónde vienen muchas cadenas invisibles, para empezar a romperlas. Y si en este punto algo en tu alma ya está recordando, déjame acompañarte en este proceso, porque a veces una sola verdad sembrada en el momento exacto puede abrir una puerta que llevaba años cerrada.
Y cada episodio va a llevarte más profundo, más cerca del origen, más cerca de la herida, más cerca de la verdad, más cerca de quien realmente eres. Y si este episodio ya abrió algo en ti, deja tu energía en este canal, porque lo que estamos construyendo aquí no es solo contenido, es un llamado, es memoria, es despertar. Ve al siguiente, porque esto no termina aquí. Cada paso revela otro. Cada verdad abre una más profunda. Y lo que viene después toca una herida todavía más decisiva. Una ausencia que marcó mi vida de una forma mucho más profunda de lo que imaginaba. Un vacío que dejó preguntas sin respuesta. Una herida que se quedó dentro durante años. Y esa herida empezó muy temprano. La ausencia del padre, el impacto del abandono, el silencio que deja a alguien cuando se va, y cómo un niño intenta entender eso, sin romperse por dentro. La sensación de no ser suficiente, la duda sobre el propio valor, la inseguridad escondida detrás de los años, y también, sin que yo lo supiera, una de las claves más grandes de mi despertar. Nací dormido en una historia que no era mía, pero no nací para quedarme dormido. Y quizá tú tampoco, porque cuando empieza a despertar el verdadero yo, ya nada vuelve a verse igual.